Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy estamos con gozo, con alegría en este tiempo para compartir con vosotros más acerca de la palabra de Dios, más acerca de esta vestidura especial que el Señor nos da, esta armadura que el Señor nos da, de la que estamos aprendiendo tanto las últimas semanas. Y para ello, pues tenemos ahí, ya lo estáis viendo, a nuestro pastor Fernando Ramírez. Es una bendición tenerte hoy, Fernando. ¿Qué tal estás y cómo va todo? Bien, bien, bien. Pues en esta maratón, me refiero a este estudio sobre la armadura que Dios nos ha dado. Si no me equivoco, Manuel, este es el programa ya, la grabación número 32. Así Efectivamente. que, pues feliz de estar corriendo y participando en esta carrera y en este maratón. eh, que tiene que ver con esta armadura, ¿no? Todo lo que Dios nos ha provisto y cómo Él nos ha equipado pues, para pelear la buena batalla. Así que gracias a Dios estoy contento y estoy feliz de estar aquí contigo y con todos los que nos están viendo. Pues nosotros estamos más contentos aún de que estés con nosotros. Como ya te digo, es una bendición. Y bueno, sin más dilación, vamos a entrar en esta lección 32, que es interesante, como todas las que estamos viendo. Vamos a aprender asuntos muy importantes. Mm. Y bueno, hasta ahora hemos mostrado, ya en lecciones anteriores en las que estamos tratando acerca del yelmo de la salvación, hemos Sí, mostrado en qué consiste el yelmo de la salvación y hemos mostrado su utilidad para el cristiano. ok. En esta lección vamos a ver, si te parece bien, Fernando, cómo aplicamos esta doctrina a aquellos que poseen el yelmo y a los que no lo poseen, porque es Ok. interesante también que veamos qué ocurre con los que no lo poseen. Y vamos a tratar de aplicar esta doctrina en tres áreas prácticas. Primera, vamos a ver cuál es ese metal del yelmo de la salvación. Vamos a ver su procedencia, de dónde es, cómo es Ujú, este metal, porque obviamente es algo muy especial. En ujú. segunda, vamos a ver una exhortación a los que poseen este yelmo, esta esperanza. Y en tercer lugar, vamos a ver razones, que nos des algunas razones para fortalecer esta esperanza. Así que vamos a comenzar entonces pues con la primera de estas aplicaciones. Ok. ¿Qué puedes decirnos sobre este metal del yelmo del cristiano? Es algo un metal de hierro, en níquel, en bronce, es oro? ¿De qué metales estamos Muy hablando? bien. Me río, Manuel, también por la pregunta, ¿no? Y las implicaciones y lo que me viene a la cabeza. Podríamos poner el gran titular, material extraterrestre. Es Ajá, decir, el yelmo de la salvación está hecho de un material que no encontramos en la tierra, que no ajá, encontramos en la naturaleza, que no corresponde a ningún tipo de mineral físico y que no es algo mundano, es extraterrestre. Así que ajá. el yelmo de la salvación podríamos poner material. Oiga, oiga, ¿no? Como salían las películas antiguamente cuando se repartían los periódicos en la mañana, oiga, oiga, material extraterrestre. Bueno, yo creo que eso llama mucho la atención y creo que define y resume muy bien que el yelmo de la salvación es algo que tiene que venir del cielo, que tiene que venir Ajá. de parte de Dios, que tiene que venir fuera de nuestra propia naturaleza o de la naturaleza que nos rodea, ¿no? Que no es algo físico, que es algo espiritual, que no es algo mundano, que es algo, en este caso, celestial. Así que, Ujú, bueno, ¿qué podemos decir sobre el metal del yelmo de la salvación? Número uno, que es extraterrestre, ¿no? En ese juego ajá, de palabras, es decir, que no lo vamos a encontrar en nuestra propia naturaleza, en nuestras habilidades, virtudes, que no lo vamos a encontrar en la naturaleza física, en lo que esta cosmovisión naturalista y materialista, ¿no? Que tanto se defiende el día de hoy, de que todo y lo único que existe es lo material y que todo puede ser explicado a través de fenómenos naturales, pues vamos a ver que el yelmo de la salvación supera y trasciende lo material porque es espiritual y que no se puede explicar simplemente por fenómenos o procesos naturales, sino que es algo muy espiritual. Y por ajá, otro lado, decir que el diablo, el mundo, el propio hombre, Manuel, estas tres fuentes, diablo por un lado, la cultura o el mundo por otro lado y el propio hombre, pues van ofreciendo muchas como copias, ajá, fakes, copias de lo que es la verdadera salvación. Ahí, pero yo creo que todos los que nos están viendo estarán de acuerdo. Y es un dicho muy, muy común y muy frecuente. Oye,
si tienes el original o puedes acceder al original, ¿para qué te Claro, vas a quedar con una copia? obviamente. Ujú. Entonces, creo que a nadie le interesa la copia de un Leonardo da Vinci o de alguna pintura clásica, alguna escultura, cuando puedes y tienes acceso, incluso debes buscar y obtener y tienes también acceso a ese original. Por lo tanto, Fíjate, Fernando, que las copias, por norma general, no tienen ningún valor. sí, Pero si no, nosotros tomamos una copia de un Leonardo da Vinci, por ejemplo, que tiene un valor incalculable, uno real, una copia no vale para nada, ¿no? Y esto es lo que ocurriría claro. con este material, ¿no? Sería Y el original, algo inadecuado, sin valor, no nos claro. serviría para nada, ¿no? Y el original siempre es valioso por dos cosas. Una, por la obra en sí, que por muchos que Ajá, quieran imitar, el autor tiene unas capacidades y unas habilidades que los otros, los que copian, los imitadores, no la tienen. Y por claro. otro lado, o sea, el valor de la obra en sí y luego el valor del autor, como decíamos. Así que la salvación tiene un origen divino. eh, el hombre no se puede salvar a sí mismo, el mundo a través de la religión, en lugar de una relación con Dios, o a través del humanismo, o a través del racionalismo, o a través del materialismo, narcisismo, hedonismo, nos van a presentar muchas tablas de salvación, pero que son copias baratas de la original, ¿de acuerdo? De esa salvación por medio del Evangelio, por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz, por medio de la gracia. Así que necesitamos un Salvador que no se encuentra, y ya con esto concluyo, no se encuentra en nosotros mismos, es decir, nosotros no nos podemos salvar y los diferentes medios que el mundo o el diablo nos ofrece a través del placer, del narcisismo, del orgullo, de la autosuficiencia, se han visto y se han comprobado una y otra vez que no pueden salvar al hombre y que no llenan ese hueco y esa necesidad de salvación que tenemos. Así que eh, podemos ver que la salvación, y por abordarlo también de otro ángulo, la salvación, ese material tiene que ser extraterrestre, tiene que venir fuera de este mundo y fuera de lo humano y fuera de lo natural. Y me gusta cómo en griego, Manuel, hay tres palabras para vida. Ajá, La primera es bios, que la conocemos todos, bio de ujú, biología, de aquello que, esa ujú, vida natural, que nosotros obtenemos. Es incluso una vida biológica que Dios ha creado y que ujú, Dios nos ha dado a los hombres el poder y a los seres vivos ese poder para transmitirla generacionalmente, ¿no? De una generación ujú. a otra, de padres e hijos, y Sí, así sucesivamente, ¿no? Esa vida biológica, pues nosotros, que el autor es Dios, nos ha delegado ese poder y esa capacidad de transmitirla. Y luego hay otra vida en griego que es la vida psuke, bueno, psique, se pronunciaría psique, ajá, la vida psicológica, donde está el alma, donde están los pensamientos, las emociones, la voluntad, no es la vida biológica que recibimos de nuestros padres, es la vida biológica, perdón, es la vida psicológica que nosotros mismos, los hombres, cada uno de nosotros nos fabricamos. Y nos ajá. fabricamos, como he dicho, a través de lo que pienso, a través de lo que siento y a través de lo que hago. Pero la Biblia dice en Juan 12 que hay una vida que ni es la biológica, la que recibimos de nuestros padres y que nos la transmiten, que no es la psicológica, no es la que el hombre se fabrica a sí mismo, sino es una vida que trasciende, es una vida que solamente viene de parte de Dios. Ni nuestros padres nos la pueden dar, ni nosotros la podemos fabricar. Y es la vida, la palabra Zoe. Ujú. Zoe, y es esa vida espiritual, esa vida que viene de parte de Dios. Y en Juan 12 lo dice, cuando Cristo le está diciendo a los discípulos, todo aquel que ama su vida y utiliza la palabra psique, es decir, todo Ah, aquel que ama esa vida que se ha construido él mismo, dice, la va a perder. Pero aquel que es capaz de renunciar a esa vida psique, a esa vida que se ha construido a sí mismo, ¿no? Con su personalidad, con sus decisiones, emociones y sus sentimientos, dice, aquel que renuncia a la vida que él mismo ha construido con sus propias manos y fuerzas,
dice, entonces recibirá, tendrá vida y vida eterna. Y utiliza la palabra Zoe. Por lo tanto, esa vida es extraterrestre, por así decirlo, viene del cielo, viene del trono de la gracia. Nuestros padres no nos las pueden dar, el mundo natural y material no nos la puede dar, el mundo psicológico que nosotros nos fabricamos con todas nuestras habilidades tampoco nos la puede dar, y es una vida que solamente viene de parte de Dios por medio, ahora sí, y termino este primer punto, por medio del Evangelio, que es poder de Dios, y por medio de la palabra de Dios y por medio del poder del Espíritu Santo. Así que el Evangelio y el poder del Espíritu Santo nos dan esa vida que, repito, nuestros padres no nos pudieron dar, nosotros no podemos fabricar, ¿de acuerdo? Sino que tenemos que recibir. Todo lo demás son copias, imitaciones, engaños y que nos llevan a una confusión perpetua, como dice en Daniel capítulo 12, versículo 2, que aquellos que no son entendidos y no abrazan la vida que solamente Dios puede dar, pues al final siguen en sus pecados, en sus transgresiones, en sus miserias y resucitarán y serán resucitarán y comparecerán delante de Dios en ese juicio para confusión perpetua. Por eso decíamos, todo esto es extraterrestre en el sentido de que viene, Manuel, viene de Dios, trasciende lo humano y lo terrenal. Así es, así es. Y efectivamente todo lo que no sea fundamentar nuestra esperanza en la promesa de la palabra es ponernos un yelmo falso que no nos va a dar esa protección y esa esperanza que necesitamos. Claro. Muy bien explicado, Fernando. ¿Podemos ahora adentrarnos en esa segunda enseñanza del tema de hoy? Sí, que ¿Te tenía parece que ser ver, si apasionante me lo también? recuerdas, tenía que ver con la exhortación, ¿verdad? A Es los que una poseemos, exhortación a los poseedores de esta esperanza, a los que pues, tienen el yelmo de la salvación. pues aquellos que ya hemos recibido este yelmo espiritual, celestial, divino, que solamente Dios nos puede dar, que guarda nuestra mente, entendiendo nuestra cabeza como fuente de vida, como autoridad también de toda nuestra acción y de todas nuestras obras. Ah, y una vez que lo tenemos, creo que sí que hay unas responsabilidades, sí Ajá. que hay unas exhortaciones. Y aquí haría un paréntesis, Manuel, para distinguir lo que son requisitos de lo que son responsabilidades. Los Ujú. requisitos es aquello previo que se necesita cumplir, que se requiere, de ahí requisito, para obtener algo, una posición, un cargo, un trabajo, lo que sea. La Biblia nos dice que los requisitos que Dios ha establecido, ese medio de salvación, es simplemente al hombre es arrepentirse y tener fe. No es obrar, es todo lo contrario. Es dejar de obrar para confiar en la obra de Cristo y tener esa fe y esa confianza no en uno mismo, sino en la persona de Jesús. Por lo tanto, lo que Dios requiere al hombre es que se arrepiente y que tenga fe en él. Pero una vez que ya se ha arrepentido y tiene fe en Él y Dios, por gracia, no por obras, nos ha dado esa salvación, creo que sí hay unas responsabilidades. Y la responsabilidad es lo que viene después de haber accedido a ese lugar, a esa posición o a ese trabajo, ¿de acuerdo? A ese sitio. Los requisitos son previos a, las responsabilidades son posteriores. Es decir, una vez que alcanzas ese trabajo, esa posición que buscabas, pues no es para rascarse la barriga y no hacer nada, sino es para tener unas responsabilidades. Ahora eres responsable de esto que has recibido y te tienes que dedicar. Y creo que la primera sería, Manuel, la primera exhortación de responsabilidad tiene que ver con la gratitud. Ujú. Tiene que ver con la acción de gracias. Tenemos que agradecer a Dios. Y ya no vivimos vidas en santidad y en vidas obediencias por obligación, sino por gratitud. Ajá. Cuando alguien nos ha hecho un favor y estamos tan agradecidos a esa persona que decimos, oye, ahora, ¿qué puedo hacer yo por ti? De alguna manera nos entregamos a esa persona, ¿no? En gratitud, Sí. no por obligación, no por necesidad, de manera incondicional y de manera no interesada, sino tenemos que estar muy agradecidos a lo que Dios nos ha dado. Hay un autor, Manuel, que dice,
si no estás, tu corazón no está agradecido a Dios por su salvación, dice, no creo sinceramente que la tengas. Y estoy de acuerdo con este autor. Si no estamos agradecidos a Dios por la salvación, probablemente no la tengamos. Porque si la tuviéramos, estaríamos agradecidos por lo que tenemos. Ahora, si no tenemos gratitud, es porque todavía sigamos en ese vacío. Así que debemos estar muy agradecidos al Señor, como dice en Primera de Pedro 1, 3, 4, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia que nos hizo renacer a una esperanza viva. Así que debemos bendecir y agradecer y exaltar, alabar también al Señor, ¿no? Tenemos esperanza, sí, y si nuestra vida está en el cielo, eso es mucho mejor. Fíjate, otro autor decía que si tenemos esperanza de salvación y sabemos que nuestra vida está en el cielo, saber que mi vida está en el cielo es mucho mejor que saber que el mundo entero está en mis manos. Y vuelvo a repetir lo que acabo de decir. O sea, saber que mi vida, por pequeña que sea, está en el cielo, que es mucho mayor que yo, es mucho mejor que saber o tener el mundo entero en nuestras manos. Así que los reyes darían sus reinos, los poderosos darían su poder, los ricos sus riquezas, con tal de saber que pertenecen, que tienen vida eterna y que sus almas han sido salvadas, que sus pecados han sido perdonados. Por eso, lo que comentábamos antes, Manuel, todas estas copias baratas, pero que muchas veces ciegan, ¿no? Los ojos y la percepción. Así que lo primero que tenemos que saber, o primero que tenemos que hacer es tener gratitud. Y Manuel, dos cosas, en base a lo que he dicho antes. ¿Por qué si esto es lo original? Hay muchos ricos, poderosos, bueno, de todo tipo de personas que aún así no abrazan y no reciben y no buscan la salvación y no la agradecen. Una, ¿por qué? Porque debemos valorar lo que hemos recibido, pero también debemos valorar de lo que Dios nos ha librado. O sea, la gratitud viene por dos causas. Una, valoro el regalo, lo que Dios me ha dado, vida eterna, salvación, perdón de pecados, comunión con Él, ha llenado mi vacío, o sea, tantas cosas que Dios nos da, ¿no? Hemos nacido de nuevo, las cosas viejas han pasado. Valorar lo que hemos recibido, pero también hay que valorar y agradecer de donde Dios nos ha sacado, del infierno, de las tinieblas, de la muerte, del pozo, de la cárcel, de la prisión, y valorar mucho de donde Dios nos ha librado. Y creo que la gente no es consciente de su prisión, de su cárcel, de su pecado. Por lo tanto, no tiene la necesidad o no siente o no ve la necesidad de buscar a Dios y de agradecer a Dios por la salvación, ¿no? que en este caso Dios le está brindando. No sé si me explico, Manuel. Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Así que... Es más, estoy totalmente de acuerdo en que debemos, el agradecimiento viene de esas dos partes, de esas dos direcciones. Y cuando tú planteabas la pregunta, de decir, ¿por qué la gente no prefiere lo que es verdadero y se tira más a lo falso? Es que precisamente es mucho más fácil acceder a lo falso que acceder a lo verdadero, ¿no? Porque también es el atajo fácil. Es un atajo, ¿no? Y las personas que tienen que agradecer, las personas que tienen que ser agradecidas, es porque previamente han tenido que tener un proceso de arrepentimiento, un proceso de acercarse al Señor, un proceso de humillarse. Y es mucho más fácil tomar el atajo que hacer esto para muchas personas, ¿no? Así que totalmente de acuerdo en lo que estás diciendo. Sí. En psicología se llama heurísticos, que es tomar esos atajos, y los propios especialistas, ¿no? de la salud mental, los psicólogos y los psiquiatras, y nosotros como pastores lo vemos, que estas personas que toman atajos para soluciones rápidas, prontas y facilonas, no sirven, no llevan a buen puerto. Bueno, la primera responsabilidad de exhortación es agradecido por lo recibido
y por lo no recibido o de lo que Dios nos ha sacado o librado. La segunda, Manuel, y seguimos avanzando. La segunda responsabilidad es vivir conforme a esta nueva esperanza, a esta nueva situación, a este nuevo estado, es decir, vivir conforme a la salvación que hemos recibido. Porque si no, por un lado, si no le agradecemos a Dios es porque no la hemos recibido. Claro. Pero si no vivimos conforme de una manera digna, conforme a la salvación, es un ultraje, la estamos pisoteando, la estamos menospreciando. Entonces, cuidado con esto, ¿no? Debemos, si realmente hemos sido salvos, tenemos que vivir una vida conforme, una vida digna y conforme a la salvación que hemos recibido y mantenernos, ¿no? En esta carrera hasta el final, Ajá. entendiendo que es importante, sí, empezar la carrera, pero que es mucho más importante terminarla, ¿no? Y concluirla. De Así que acuerdo. tenemos que vivir a la altura de esa salvación de manera digna. Si no lo hacemos, estamos traicionando tanto el alfa como la omega, es decir, el inicio como el final, esa obra inicial de lo que Dios ha hecho en nosotros, esa nueva vida, y también estamos traicionando el destino, ¿no? Hacia dónde el Señor nos quiere llevar, ¿no? Hacia esa vida eterna, hacia ese cielo, esa comunión, ¿no? Eterna con Él. Así que la Biblia, en este sentido, Manuel, también es muy clara. Romanos 16:2 nos dice que vivamos como santos, es decir, personas apartadas que han sido sacadas de la muerte, de la cárcel, de las tinieblas, de la prisión, y que Ujú. no solamente son personas apartadas, sino que son personas dedicadas, consagradas, ¿no? Ahora amar a Dios, para servir a Dios y servir y estar involucrado en los asuntos y en los negocios del reino de Dios. Que Claro. vivamos, dice Romanos 16:2, como es digno de los santos. Y también en Ujú. Filipenses 1:27 dice que vivamos como es digno del Evangelio de Cristo. Porque, Claro. y a mí aquí me hace mucha gracia, Manuel, porque el contexto de Filipenses 1 dice, a ver, Pablo está diciendo, para mí el morir es ganancia. Es decir, que si hoy me muero y me voy al cielo, no pierdo, gano. Ajá. Pero para mí el vivir es Cristo. Dice, entonces estoy ahí, Pablo decía, estoy en una tensión entre el aquí y el allá, ¿no? Entre el ahora y el mañana, ¿no? Y el futuro. Ajá. Y Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Pero Pablo dice, pero si me tengo que quedar por causa vuestra, de la iglesia, para ayudaros, para pastorearos, para no edificaros, dice, entonces no sé muy bien qué escoger y prefiero quedar. Entonces Pablo cuando dice, oye, estoy renunciando a lo que para mí es ganancia, que es irme al cielo y estar en la presencia del Señor por amor a vosotros, en este contexto, Manuel, Ujú. Pablo le dice, lo que sí, filipenses, no me la juguéis. Es Claro. decir, lo que sí, o sea, no me deis una puñalada por la espalda ni traicionéis esto. Entonces dice, lo que sí os pido es que andéis como es digno del Evangelio, no que me vaya yo a Claro. quedar por causa vuestra y vosotros vayáis a ser unos sinvergüenzas y unos carnales y unos inmaduros y no viváis como es digno del Evangelio, ¿no? Entonces, Ujú. Pablo le dice, Pablo era alguien, ¿no?, que decía las cosas de manera muy clara. Por lo tanto, vemos que esta sería, y termino ya aquí, esta segunda responsabilidad de exhortación. La primera es dar gracias, la segunda es vivir conforme a la altura, ¿no?, de la salvación, conforme de manera digna y conforme a la salvación que hemos recibido. Claro, claro. Está claro que si hemos creído en el Señor, si tenemos esa esperanza de salvación, yo ahora tengo que vivir de acuerdo a lo que he creído, tengo que vivir de acuerdo a lo que he Claro, declarado. Lo contrario sería una hipocresía y sería claro, una ridiculez, ¿no? Y sería claro. incluso, pues, manchar o mancillar el nombre de Dios con mi forma de vivir, ¿no? Así Claro, es. esto nos lleva, Fernando, sin duda alguna, a que hay una forma concreta de vivir, ¿no? De Mm, este modo, de vivir conforme es digno de Cristo, ¿no? De vivir, como nos decía Romanos, como es digno de los santos, ¿no? mm. Entonces, ¿cómo podemos nosotros vivir, en qué formas nosotros podemos vivir a la altura de esta esperanza en la cual hemos creído y la cual tenemos hoy en día? Pues bueno, habría muchísimas, pero muchas, muchas. Ajá. Y como
obviamente no podemos ser exhaustivos y yo creo que no acabaríamos nunca con ellas. Manuel, si te parece bien, vamos a ver 5. Simplemente Muy 5 bien. muy prácticas. La primera va en la línea de lo que ya hemos hablado, ¿no? Y tiene que ver con nuestro estilo de vida. Ujú. Entonces, nuestro estilo de vida, segunda de Pedro nos dice, capítulo 3, versículo 11 y 12, que no, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando, dice, ¿cómo no? Preguntando, ¿no? Esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor. Se nos dice lo mismo, es decir, creo que tenemos una responsabilidad, tanto, y lo voy a exponer de esta manera, tanto cuando miramos al pasado, al presente o al futuro, y lo explico. ¿No? Tenemos una responsabilidad de vivir una vida diferente cuando miramos al pasado y vemos la obra de Cristo hace 2000 años. Cuando miramos al pasado y vemos nuestra conversión y vemos nuestro nuevo nacimiento, ahí ya tenemos una responsabilidad. Número 2, tenemos una responsabilidad en el presente, porque Dios sigue estando con nosotros, somos templo del Espíritu Santo, su presencia está en nosotros el día de hoy, ahora, en este momento. Por lo tanto, al mirar al presente y entender que somos casa y templo de Dios, tenemos una responsabilidad. Pero también luego al mirar al futuro, sabemos que algún día seremos juzgados y que nos presentaremos delante del Señor y que vamos hacia esa vida eterna y hacia la consumación de esa salvación, ¿no? Por lo tanto, sea que miremos al pasado, al presente o al futuro, nuestro estilo de vida. También en Primera de Pedro, Manuel, ¿recuerdas cómo Pedro decía a la iglesia, somos esas piedras vivas y somos ese Ajá. pueblo santo, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para mostrar las bondades de aquel que nos llamó de tinieblas a luz? Por lo tanto, en nuestro estilo de vida. Es una manera, en nuestro testimonio diario, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, allá donde estemos. Número 2 tiene que ver con las amistades. Ajá. Los típicos dichos, dime con quién andas, te diré cómo eres y quién eres. El típico dicho que en México se utiliza mucho, el agua busca su nivel, porque las personas van Ajá. buscando sus iguales, con Sí. quién relacionarse. Y entendiendo que la salvación, la misma salvación que es personal y privada, que Dios te la da de manera directa a ti, de manera personal y privada, es la misma salvación que su crecimiento y el desarrollo tiene que ser de manera pública y congregacional. Ujú. Entonces, las amistades son... hemos visto personas que han seguido adelante en su caminar cristiano gracias a que se rodearon de personas cristianas en momentos de Efectivamente. dificultad. Ujú. Hemos visto que han negado su fe cristiana y que han caído en la apostasía y se han perdido porque se rodearon de las personas incorrectas, se rodearon de personas carnales Así es. y se unieron a ese compañerismo y desgraciadamente la arrastraron y la fueron desviando poco a poco y terminaron y se Mm. apartaron del Señor, ¿no? Sí. Y Manuel dice, en cuanto a las amistades, fíjate lo que dice Tito 3:14, dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Ajá. Y habla de los nuestros, que son los hermanos. Y en Hechos 4:23 dice que cuando Pedro y Juan salieron de la cárcel, y sabemos esa historia, dice que, dice, enseguida vinieron a los suyos. Claro. Entonces, otra manera de cómo poder estar a la altura de esta salvación es identificar quién son los nuestros. Claro. Claro. Y vemos un Identificar, ejemplo muy claro en la vida de Jesús, Fernando. ¿sí? Si nosotros nos fijamos en la vida de Jesús, vemos que Jesús comía con publicanos, antes los sanaba, estaba con ellos, pero era única y exclusivamente el tiempo que él pasaba con aquellos que no tenían una fe Sí, real en él, era para mm, predicarles el Evangelio, pero su intimidad la tenía con sus discípulos. sí, Entonces vemos ahí cómo Jesús mismo nos está dando un ejemplo de mm, que debemos cuidar mucho cuál es nuestro círculo sí, cercano y cuál es nuestro círculo con el que tenemos una convivencia y una intimidad, ¿no? Una mm, amistad real. mm. Yo creía que me ibas a decir, Manuel, que también es la vida de Jesús y creo que es incluso más radical
cuando vienen y le dicen, oye, tu madre y tus hermanos están ahí y quieren verte. Fíjate qué respuesta da Jesús, ¿no? Y Jesús dice, ¿quién son? ¿Quién es mi madre? ¿Quién son mis padres? Mi madre, mi padre, ¿y quién son mis Sí, hermanos? Dicen, los que hacen la voluntad de Dios, esa es mi mm, familia, esos son mis hermanos y esa claro, es mi familia. Así que claro. eso sería la segunda. Uno, estilo de vida coherente. Dos, hemos visto amistades. Tres, tener una mentalidad de eternidad. No una mentalidad cortoplacista del aquí y del ahora, sino tener una mentalidad trascendente, una mentalidad escatológica que mira hacia adelante, que mira al futuro, que sabes que hay un cielo que nos espera, sabemos que un día nos presentaremos delante del Señor, sabemos que lo eterno realmente es eh, lo que permanece. Eclesiastés 3 nos dice, eh, Salomón cuando lo escribe, dice, todo es vanidad, todo empieza pero se acaba y en medio de esa tristeza y en medio de esa vanidad y ese sinsentido y que nada le satisfacía, en Eclesiastés 3 dice, pero he entendido que lo que hace Dios es eterno. Por lo tanto, debemos tener una mentalidad de eternidad. Solo lo que Dios haga en nosotros y a través de nosotros es lo eterno. Me recuerda mucho a Mateo 6, Manuel, Ajá. 6:33, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y estas cosas vendrán. Mateo 6, cuando se nos dice que pongamos nuestros ojos, nuestro corazón en las cosas de arriba, que hagamos nuestros tesoros en las cosas de arriba, porque donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón, ¿no? Entonces, o Filipenses, cuando Pablo dice todo lo que para mí era ganancia, Filipenses 2, para mí era ganancia y tal, lo estimo como basura, como estiércol, con tal de ganar y con tal de tener y abrazar ese amor y ese propósito de Dios. Así que la tercera es, debemos tener una mentalidad de eternidad. Cuando perdemos esa mentalidad de eternidad nos volvemos muy materialistas, muy mundanos, muy carnales, muy afanados, queremos solamente las cosas que mueven al mundo. Pero, pero el cristiano tiene un corazón y una mente y una cultura distinta. Y la Claro. eternidad tiene una mente, un corazón y una cultura de lo eterno, y no Mm, solamente de lo mundano y de lo material. Esa sería la tercera. La sí, cuarta, Manuel, tiene que ver con el temor de Dios. sí, Creo que hay dos cosas que deben, ¿qué decirte? Movernos, anclarnos, cimentarnos en todo lo que hacemos, en todo lo que somos. Uno es el amor a Dios y otro es el temor de Dios. El amor ajá, a Dios nos hace tener ese celo, ese gozo, esa alegría, buscar consagrarnos, querer más de Dios. Pero el temor de Dios nos frena y nos claro. hace que no seamos unos insensatos. Y nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y el temor de Dios, dice Proverbios, que es aborrecer el mal y amar el bien. Entonces, el Ajá, temor de Dios, el respeto a Dios, por temor de Dios muchas veces nos frena, tiene que ver más con refrenarse en cuanto a hacer lo malo, y el amor a Dios tiene que ver más en dedicarse a hacer lo bueno. Esas dos ajá, cosas deben estar presentes. El claro. que vive solamente con el amor de Dios, el amor a Dios, y abandona el temor, suele ser alguien muy liberal, que vive en libertinaje. Y el que vive solamente en temor de Dios, pero se olvida del amor a Dios o de Dios, es una persona muy legalista, muy Sí, legalista, muy sí, legalista, muy triste, muy amargada, muy frustrada. Entonces las dos cosas deben estar presentes. Y la última, quinta y última manera, Manuel, tiene que ver con el gozo y la victoria de esa vida eterna por encima de la muerte. mm, Entonces, solamente se vive una vez, lo debemos aprovechar y la muerte sabemos que no es obviamente el final de nada, al revés es la meta. Hay un autor claro. que decía lo siguiente, dice, ¿acaso teme el corredor llegar a la línea de meta porque se le va a acabar la carrera? No, es lo que quiere, es llegar a la meta con todo lo que quiere. ¿Acaso la novia o el novio tienen miedo de llegar al altar para casarse y unirse en matrimonio y tener miedo a que se acaba su vida personal o en soledad? No, todo lo contrario.
Nosotros cuando dejemos de vivir en esta vida y llegue la muerte terrenal, estamos felices porque ya empezó, ¿vale? Ya empezó, pero se consuma en todos los aspectos esa vida eterna, y se Ajá. consuma esa comunión, ¿no? Estar en el cielo con el Señor. Así que estas 5 maneras sencillas que tienen que ver con nuestro estilo de vida, amistades, mentalidad y cultura de lo eterno, también el temor de Dios que esté presente junto con el amor y no tener miedo a la muerte, sino Ujú. a saber que la vida eterna es lo que Dios nos ha dado y que justamente para esto apareció Cristo, para deshacer las obras del enemigo y en este caso su último y postrer enemigo que era la muerte. Así que con esas 5 yo creo que estarían bien. Sí, yo creo que son las 5 básicas sobre las cuales eh, podemos decir que un cristiano debe caminar para andar conforme al Evangelio, conforme a Cristo, conforme a lo que es digno. Y déjame hacer una pequeña, me río, aclaración, porque cuando tú has dicho solo tenemos una vida y hay que aprovecharla, pues que no venga luego alguien diciendo, no, que el pastor dijo que solo hay una vida y hay que aprovecharla. Y Claro, aquí pero él vamos a estar la aprovechará conforme a su corazón. Aquí vamos Y a se estar la de parranda todos los días. No, no, vamos a aprovecharla en estar en Cristo, vamos a aprovecharla en agradar a Cristo, vamos a aprovecharla en amar al Señor, ¿no? Que es algo Claro, que si alguien, aquí pasa, ¿no? Un texto, una frase fuera de contexto es un sí, pretexto, pero claro, conforme a su corazón. Si él la aprovecha para sí, lo sí, sí. malo, pues es que tiene un corazón malo, ¿no? Ya es que hemos Entonces, visto tantas cosas, ¿verdad, Fernando? Que hay que sí, hacer estas aclaraciones porque si no luego pues te sí, sí. llegan cosas así. Muy bien, Fernando. Pues yo creo que ha sido una explicación muy, muy buena de cómo debe vivir un creyente una vez que ha aceptado a Cristo para vivir de una forma conforme es digno del Señor y conforme es digna de esa santidad en la cual tenemos que vivir. Y llegamos así ya a la tercera área de enseñanza y aplicación de las 3 que vamos a estar exponiendo, eh, que te recuerdo era por qué debemos reforzar la esperanza, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir sobre este asunto? Correcto. Pues me viene el por qué esforzarnos en algo. Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate en la gracia de Dios. ¿Y por qué se nos habla de la santidad? Mucho. Y aquí hay que aclarar algo, ¿no? ¿Por qué debemos esforzarnos o refinar todo este asunto de la esperanza y de la salvación? No es porque la salvación sea imperfecta en algún sentido, en algún término, en algún grado. No, 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 no tiene nada que ver la salvación, porque Dios es perfecta. Los imperfectos somos nosotros, es decir, las vasijas que somos nosotros es lo imperfecto. El contenido, la salvación, es aquello que es perfecto, es decir, que no le falta nada, y no le sobra nada, ¿no? No le falta nada y no le sobra nada. Entonces, pero sí esas vasijas que son nuestras vidas son las imperfectas. Por eso Dios le dice al profeta Jeremías, dice, tienes que entresacar lo impuro o de aquello puro que te he dado, es decir, lo vil de lo precioso, ¿no? Entonces, no podemos adulterar esto precioso que Dios nos ha dado, ¿no? La salvación que Dios nos ha dado. Adulterar añadiendo, tampoco le podemos quitar, ¿no? Menguar nada, no, no. Cuanto más se purifica, Manuel, el oro de la escoria, mejor material tenemos. Entonces, lo Claro. que el Señor nos pide es que quitemos todas aquellas cosas que de alguna manera vayan a afectar la esperanza que Dios nos ha dado, los temores, los miedos, las incertidumbres, las malas decisiones, los malos pensamientos. Hebreos 6:11 nos dice que hemos recibido y Dios nos ha dado y podemos tener una plena certeza de la esperanza. Entonces, no porque la esperanza o la salvación no sea perfecta, repito, es perfecta. Lo que la contamina o la adultera muchas veces son nuestras imperfecciones. Entonces, somos nosotros los que nos tenemos que ajustar a aquello que hemos recibido, ajustar mis pensamientos, mis emociones, mis decisiones, como estamos viendo, ¿de acuerdo? Y repito, sacar los miedos, las inseguridades, las malas palabras, malos entornos, las malas relaciones, todo aquello que de alguna manera
pueda entorpecer o adulterar, ¿no?, aquello que hemos recibido. ¿Y por qué? La pregunta que nos hacía, ¿por qué debemos reforzarla? ¿Por qué debemos purificarla? Uno, ya lo he dicho, porque es nuestra naturaleza caída, pecaminosa, finita, humana, la que muchas veces se entorpece y no permite, o adultera y no permite disfrutar de aquello que Dios nos ha dado. Dos, porque es nuestro deber, Manuel. Te he dicho Hebreos 6:11, ahora lo leo, dice, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, prontitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y en este sentido, ¿de acuerdo?, es que nos dice Filipenses 2:12 que debemos cuidar la salvación con temor y temblor. Y debemos poner allí todo nuestro temor y todo nuestro temblor para cuidar ese depósito, cuidar aquello que Dios nos ha dado y no adulterarlo, ni contaminarlo, ni corromperlo con ninguna cuestión personal, mundana, como decíamos, ¿no? O en 1 Corintios 9:27, cuando dice debemos pelear y correr, en este caso la carrera, para llegar en primera posición. Y dice Pablo, dice, no habiendo sido yo el heraldo de muchos, venga yo a ser eliminado yo mismo. Entonces Pablo decía, dice, no, yo me tengo que cuidar, me tengo que proteger, no que yo haya sido el heraldo, es decir, el ejemplo o el mentor para muchos, y si yo me descuido, entonces yo mismo venga a ser eliminado. Así que lo primero, ya lo hemos visto, nuestra propia naturaleza. Segundo, nuestro deber. Tercero, negar o negarnos a fortalecer la esperanza demuestra nuestra poca estima por Cristo y por su salvación. Ya lo hemos visto antes, lo acabamos de ver. Si realmente valoramos lo que hemos recibido, estamos agradecidos y no vamos a dejar que nada ni nadie lo manche. Es un poco darles las parábolas, no es exactamente el mismo contexto ni la misma conclusión, pero es parecido, de la parábola de la perla de gran precio, ¿no? Ver que esto es tan valioso que merece la pena darlo todo, invertirlo todo por obtenerlo y por mantenerlo, ¿vale? Y número 4, debemos estar muy fortalecidos y purificar todo esto y tenerlo muy, muy fortalecido y muy fuerte. Repito, no porque la salvación necesite ser fortalecida, no, somos nosotros los que tenemos que fortalecernos en la salvación que Dios nos ha dado. Por eso Pablo le decía, echa mano de la vida eterna, ¿no? Claro. Se lo decía a Timoteo. Y te pongo un ejemplo. Un marinero entendido y un marinero experimentado prepara el barco antes de zarpar para lo peor. Y un soldado que va a la guerra se pertrecha de claro, todo el equipo para la peor de las situaciones. De hecho, los soldados o los deportistas o incluso las empresas, o sea, todo el mundo planifica no para el mejor día, sino planifica para soportar el peor de los escenarios, para soportar el peor día. Entonces, tenemos que estar fortalecidos porque el día que menos lo esperemos va a surgir algo en nuestras vidas que va a probar nuestra fe. Claro, claro. Una pérdida, una enfermedad, pérdida del trabajo, como decía, o de un ser querido, una lucha, un pensamiento, una emoción. El día menos pensado, algo vendrá o alguien vendrá y nuestra fe, nuestra esperanza, nuestras convicciones serán probadas. Por eso necesitamos estar muy, muy fortalecidos y tener esa paciencia, ¿de acuerdo?, para perseverar, como dice también en Hebreos 10:36, perseverar con esa paciencia, abrazados y fortalecidos en esa esperanza, para obtener la promesa, o como dice en Efesios 6, habiendo pasado el día malo, hayáis resistido. Sí que nuestra fe va a ser probada, por eso tenemos que fortalecer nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, justamente en aquello que hemos recibido y que se fortalezcan. Y cuando mis pensamientos se desenfocan, mis emociones también se distraen y mi voluntad
se vuelve apática o perezosa, cuidado. Y hasta aquí, Manuel, yo diría estas 4 cosas de por qué debemos fortalecer por nuestra propia naturaleza humana caída finita, por qué es nuestro deber, porque debemos expresar nuestra estima y nuestro aprecio a la obra de Cristo y porque el día de mañana nuestra esperanza, nuestras convicciones van a ser probadas, así que como ese marinero y ese soldado se preparan para el peor de los días y para el peor de los escenarios, nosotros también. Muy bien, pues magnífico, Fernando. Yo creo que ha quedado muy claro y además de una forma, pues como siempre, ¿no? Muy práctica. Tratamos de hacer estos estudios, estos espacios de forma muy práctica para que no sea complicado ni de Así, entender ni de ponerlo por obra, ¿no? así Así que es. bueno, pues por hoy no tenemos ya más tiempo. Tenemos que dejarlo aquí, tenemos que despedirnos aquí. Yo creo que estaría bien cuando nos despedimos siempre un sonido ahí de fondo, oh, ¿no? Porque ya terminamos. Dejamos algunas cosas para nuestro próximo programa. No sé si quieres añadir alguna cosa más a No, través no, del no, no, chat. simplemente hablando de dejar que nos dejen un like, que nos Ajá. dejen una suscripción en el canal, que lo compartan y nos emplazamos ya para la semana que viene. Que el Señor os bendiga. Gracias a ti, Manuel, por todo también y que el Señor os bendiga. Nos vemos la semana que viene. Bye. Pues hasta entonces, un abrazo para todos, bendiciones y nos vemos. Ósculo santo para todos. Amén.